Libro de Daniel, capítulo 12, por favor. Profeta Daniel, capítulo 12 y versículo 10. Cuando lo encuentre, se pone en pie para poder leer la palabra del Señor. Capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 10, por favor. Capítulo 12, Daniel, capítulo 12, profeta Daniel, versículo 10. Vamos a leer un solo versículo, después yo le explico de qué se trata, de qué está hablando el profeta Daniel, porque está profetizando acerca de estos tiempos y es importante y necesario que nosotros aprendamos acerca de lo que Dios quiere para estos tiempos. Capítulo 12 de Daniel, versículo 10, dice la palabra del Señor: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, pido tu dirección, tu sabiduría y tu gracia para ministrar a tu pueblo, para enseñar, y que tu pueblo, Señor, su corazón esté abierto para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. Estamos hablando, hermano, quiero nada más comentarle lo que está pasando. Daniel, el cual es un profeta, el cual profetizó sobre los tiempos del fin. En este momento, capítulo 12, él está tocando el hecho de las 70 semanas, que el tiempo del fin le reveló el Señor, iban a ser 70 semanas, tiempo profético, y que comenzaban las 70 semanas en el momento del llamado a restaurar Jerusalén, la ciudad, cuando Ciro, rey de Persia, da la orden. Cuando da la orden, allí arrancan las 70 semanas. Luego dice que hasta la venida del príncipe, que está hablando de Jesucristo, cuando viene Cristo se cumplen 69 semanas. Luego, hermano, estamos en un tiempo de gracia, que se le llama el tiempo de la gracia. En este tiempo estamos ahorita. Y en este tiempo dice el profeta Daniel que muchos, fíjese bien, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero que dice la Biblia que muchos, y que los impíos, que también hay gente que no quiere conocer a Dios ni conoce a Dios, ellos van a seguir procediendo y ni van a entender, no van a entender esto. Pero que los entendidos lo van a comprender. Diga el que tiene la par, tú eres un entendido. Que los entendidos van a comprender esto. Por eso esta mañana quiero hablarle de esto, que tiene que ver mucho con los procesos de Dios. Dios está procesando a su pueblo. Dios está enfrascado. Y por eso fíjese que también a este tiempo se le denomina como que el reloj de Dios está detenido. Porque estamos en ese proceso, en ese tiempo donde está detenido el reloj profético. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en su pueblo. Dios está haciendo cosas poderosas y preciosas a través de nosotros y en nosotros. La nueva traducción viviente dice así en este pasaje: mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, dice, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá, solo los sabios comprenderán lo que significa. Es decir, está hablando de pruebas. ¿A cuántos nos gustan las pruebas? No nos gustan. Ay, pastor, lo que está preguntando. No nos gustan las pruebas. A ninguno le gusta ser probado. Nosotros le decimos, ay, ¿qué tal, hermano? Ay, estoy emprobado, ¿ves? Pero lo vemos así como algo tremendo. Y realmente, hermano, no son fáciles las pruebas. Pero sí creo que todos estamos pasando pruebas de diferente índole. Puede ser una tipo de enfermedad, puede ser problema familiar, puede ser problema matrimonial, puede ser problema económico, puede ser ¿qué otras cosas? Pues un problema en el trabajo.
estamos siendo empruebados. Y algunos decimos, mire pastor, apenas estoy terminando el año. Mire pastor, estoy ahorita, ya no aguanto, no sé qué hacer. Bueno, hoy vamos a hablar por qué de todo eso. Y el mensaje de esta mañana es el triple propósito de nuestras pruebas. Yo, hermano, esta mañana le quiero explicar que sus pruebas tienen propósito en Dios. Que no es por gusto lo que está pasando, que no es por gusto lo que le ha venido, que no es por gusto, que usted dice, ay, que yo no entiendo. Pues hoy va a entender, porque la Biblia dice que los entendidos comprenderán. Y usted hoy va a comprender, y hoy usted va a entender. Va a decir, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué tal cosa. Ahora entiendo por qué esto. Porque Dios va a formarlo, va a prepararlo. Dios quiere que usted sea un producto terminado. Dios no quiere que usted se quede a medias. Hermano, no me vaya, espero no ofender a nadie con esto. Voy a decir algo así como: Dios no quiere que usted sea una catedral. ¿Y sabe por qué? Lo digo por esto. Porque ha fijado usted que se quedan así todas a medias construcciones. Pues Dios no quiere que usted se quede a medias. Dios lo va a formar. Dios va a formar y lo va a terminar. Va a ser un producto final. Hermano, ¿a cuántos nos gustan que las cosas les queden a media? ¿Que les gusten las cosas a media? ¿Es que no? Queremos cosas terminadas. Cuando yo trabajé hace muchos años atrás, empezaba a trabajar recién casado. Y me acuerdo que trabajé en una fábrica donde hacían implementos agrícolas. Y ahí fíjese que hacían piocha, hacían pala, hacían asadón. Se le llamaban implemento, la forja de implementos se llamaba el lugar, el área esta. Y fíjese que era precioso ver eso, porque era un trozo de acero, como hierro, un trozo. Y ese trozo se convertía al final de un proceso en un asadón. Le voy a hablar del proceso del asadón. Pero para que usted tuviera un asadón, pudiera abrir un hoyo, limpiar un pedazo de tierra, eso era un proceso. Y lo primero que pasaba ese pedazo de acero, ¿sabe qué era? El horno. Lo primero que se hacía para que ese pedazo de acero fuera al final un producto terminado, entraba en un horno. Y hermano, no era un horno de resistencia, era un horno de llama, así directamente la llama, y se metían todas las piezas en el horno, y luego empezaba a sacar una. Cuando la pieza estaba ya casi al rojo vivo, la sacaba, se metía una tenaza, se sacaba y pasaba otro proceso. Luego ahí le caía una máquina así y le daba una forma, cierta forma. Luego pasaba a otro proceso, le daba otra forma y lo volvía a golpear. Pero después lo metían en otro horno para que volverlo a recalentar. Y después entraba una máquina que se llama laminadora. Esta máquina son como dos rollos enormes que pasan así cerquita uno del otro, y uno girando por un lado y otro para otro. Metía la pieza y era como que lo destripar. ¿Cuántos han sentido que dice, ay, yo siento que Dios me está destripando? Esa es la laminadora. Y usted sentía, y se ampliaba, y si ya iba agarrando forma, y el que lo trabajaba lo metía y lo sacaba, lo metía y lo sacaba. Yo imagino que el hierro hacía, ya no, yo lo metía y lo sacaba, lo metía y lo sacaba. Y a veces nosotros nos sentimos así como que Dios nos mete, nos saca, nos mete, nos saca. ¿Hasta cuándo va a terminar este calvario? Nos mete, nos saca. Y después iba una troqueladora, se llamaba. Esa troqueladora lo que hacía, cortarle los pedazos de más y ya le daba una forma. Pero todavía ahí después caía una pila, y esa pila estaba llena de aceite, porque eso lo que hacía era templar el hierro. Y le daba y todavía después ahí venía un proceso de pintura y otro proceso de empaque, hasta que llegaba a su proceso final. La pregunta es, cuando usted va a comprar un asadón, cuando usted alguna vez, ¿alguien ha usado algún asadón alguna vez en su vida? ¿Verdad? Cuando usted va a comprar un asadón, ¿le gustaría comprar un asadón que parezca paleta? ¿Usted quiere un asadón que parezca asadón, verdad? ¿Usted quiere un asadón que le sirva para, imagínese que usted quiere comprar un asadón y no tenga ni nada para no tenga filo? No, nadie quiere. Yo quiero algo terminado. Pues Dios quiere un producto terminado de usted. Dios está esperando un producto terminado en usted. Para eso Dios usa las pruebas.
Dios usa las pruebas, y cada prueba que usted está pasando lo está formando. Cada prueba que usted está pasando, Dios tiene un propósito. ¿Para qué? Para tenerlo como producto terminado, para que no se quede así nomás, sino que sea formado y llegue a ser la utilidad que Dios quiera. En la versión lenguaje sencillo dice así: muchos van a sufrir por todo lo que te he dicho, pero después de ese sufrimiento serán mejores personas. Mire qué bonito esto. Pero después de ese proceso, hermano, todos los procesos que pasamos en la vida, que nadie los quiere pasar, que nadie quiere vivirlos, pero tienen un propósito. Así que yo le voy a hablar en esta mañana del triple propósito. 3 propósitos que tienen sus pruebas. Diga el que tiene la par: tus pruebas tienen propósito. Y ese propósito vamos a dar en esta mañana. 3 triple propósitos. Número 1. Dice, veamos el versículo 10 de Daniel 12: muchos serán limpios. El primer propósito que Dios tiene con las pruebas es que las pruebas nos depuran. Ese es el primero. La palabra limpios es el hebreo barar, que significa aclarar, examinar, mostrar y depurar. Barar habla de una depuración. ¿De qué se trata, hermano? Las pruebas sacan a luz todo lo que está dentro de nosotros que no sabíamos que los teníamos. Las pruebas. ¿Ha fijado usted? Mire, alguien que no le pase nada, que siempre, ay, qué linda esa persona, dice, ay, usted solo sonriendo la veo. ¿Viste usted que la gente dice así? Yo me acuerdo que a mí me decían, ay, me dice usted, ay, usted es un pan de Dios, me dice, ay, usted se va a ir al cielo con todo y zapatos. Yo no sé si le han dicho a usted esas cosas, pero a veces le dicen a uno cosas como esa. Pero ¿sabe qué, hermano? Las pruebas, y bueno, y a veces uno se las cree. A veces uno se cree y dice, ay, no, dice, yo no sé por qué Dios me hace esto a mí, si yo tan bueno que soy, dice. Si yo soy una persona, ay, yo no sé por qué andan hablando de mí, si yo no le hago mal a nadie. Y uno se empieza a creer, y Dios se encarga a través de las pruebas de que salga a luz todo lo que estaba ahí y que no sabías. ¿De cuánto le han dicho? Usted tiene mal aliento. ¿Y qué hace? Se enoja. ¿Usted por qué no se ha sentido el suyo? Pero se enoja. Pero ¿sabes qué, hermano? Las pruebas sacan a luz lo que tú no sabías que estaba. Las pruebas logran, de repente estás, ay, usted, el pan de Dios, pero de repente te sale un jefe, de esos jefes que te sacan ese pan que tenés dentro pero que no es de Dios. Esos jefes que dan ganas y que ya no lo aguanta. O de repente usted dice, ay, el pan de Dios, y el pan de Dios se casa con otra pan de Dios, y de repente en el matrimonio sale a relucir ese pan chuco que estaba dentro, y empieza, ay, y entonces le salen todos los demonios que tenía dentro. ¿Por qué? ¿Dónde? En la prueba. Pastor, ya no aguanto a esta mujer. Esa mujer te está ayudando a que salga ese mal carácter que tenés ahí adentro. Mi hermano, ¿sabe qué? ¿Quiere que le diga algo? Usted tiene la esposa que necesita. Aleluya. Usted tiene el esposo que necesita, mujer. Ahí no dijeron amén las mujeres, ¿ve? Pero usted tiene el esposo que necesita. Usted sabe por qué, porque le va a sacar y empieza a salir. Fíjese que cuando purifican la plata, ¿sabe lo que la meten al horno? Y en el horno, ¿sabe lo que hace? Se pone líquida y se asienta. ¿Y sabe lo que pasa? La escoria sale, así, sube. Entonces lo que hace es limpiarla. Pero mientras está así, nadie piensa que está sucia. No, hasta que la meten al horno. Así que ese hornito que estás pasando es para que salga a relucir esas cosas y luego para que la limpies. Le voy a dar un pasaje para que me entienda mejor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Las pruebas te depuran, te van limpiando. Las pruebas que te llegan, una enfermedad y la paciencia, y luego después de tanto tiempo que vas al hospital y te enfrentas a todas esas enfermeras que a veces, ¿verdad? Y todo eso. Entonces
De repente la paciencia, ay, empieza a brotar la paciencia. Cuando de repente vas y te parqueas en un lugar y vas y te quitan el parqueo, y sale el Hulk que va adentro, ¿verdad? Y te das cuenta que sí hay un Hulk que no creías que estaba. Y de repente todas esas cosas, las pruebas, van a sacar, te van a depurar. Y todo aquello que usted no sabía le va a ir saliendo. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué me trajo Jehová al desierto? Para afligirte. ¿Y por qué? Para probarte. ¿Por qué? Para saber lo que había. ¿A dónde? ¿A dónde estaba? ¿Qué le hizo Dios? ¿Por qué lo llevó donde había escorpiones y todo? Es que cuando el pueblo salió de Egipto, mire, iban saltando, danzaban. María danzaba con pandero cuando pasaron el mar. Y iban y cualquiera diría: ay, qué linda la hermana María. Pero de repente en el desierto, en medio de todo, le brotó y se volteó contra su hermano Moisés. Hasta lepra le brotó. Y ella no sabía. Y cualquiera decía: la hermana María, bien linda la hermana María. Ay, la hermana María, un pan de Dios. Pero se le chuqueó el pan. Y ese es el problema, hermano. De repente te va a salir, pero cuando sale es porque Dios te lo quiere mostrar. ¿Sabes? Por acá, ¿para qué? Para que trabajes en esa área. Y dice Dios: ahora vamos a trabajar en eso. Eso hay que quitarlo de ahí. Eso no te va a dejar ser un producto terminado como yo quiero. Por eso es importante, mire, le dice: para afligirte, para reprobarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo te voy a demostrar aquí. Si lo vas a guardar o no, aquí te lo voy a demostrar. Lo vas a saber. Y lo probó, pues. Y de repente llegan a un lugar y no había agua. Sí, ¿para qué nos sacás? Y salió la rebeldía que había en su corazón. No había comida. Sí, ¿para qué no? Y ¡bum! Y brotaba. Y cada vez que eran probados, cada vez que, hermano, ¿alguna vez han aguantado hambre? No porque no tengan, pero alguna vez les ha tocado que nunca comen. Uy, ¿cómo se pone? ¿Cómo nos ponemos cuando no comemos? Y que de repente todavía de ribete le dicen: venga, quiero que me haga otra cosa más. Y usted está todo así. Cuando no come, es que esa es la mayor prueba, hermano. Yo le digo a mi esposa: mira, fíjate que quiero que hagamos esto, llaman para acá. Y le digo: no, primero dame de comer y después hablamos. Porque cuando uno no come, el mal humor sale y brotan muchas cosas. Este pueblo Dios lo probó con hambre, con sed, y le hizo probar. ¿Para qué? Para ver lo que había en su corazón. Dios te está probando. Segunda de Crónicas capítulo 32, por favor, versículo 30. Las pruebas te depuran. Número 1, las pruebas te van a depurar. Van a sacar la escoria, te van a limpiar. Cosas que tú no creías que estaban, y ahí te las muestra el Señor, ahí están. Cosas que uno creía: no, sí, yo no soy así. Y Dios te muestra. ¿A dónde? A través de las pruebas. Dios te muestra cuando las cosas no salen bien. Ahí te está probando Dios. En el matrimonio, ahí te está probando Dios. Con tus hijos, ahí te está probando Dios. En el trabajo, ahí te está probando Dios. Dios te va a probar en todas las áreas de tu vida. Segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 30 dice: Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mire, si hasta ahí nos hubiéramos quedado con Ezequías, wow, hubiéramos dicho: que Ezequías. Versículo 31. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, ¿qué dice? Dios lo dejó, fíjese. ¿Para qué? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba. ¿A dónde? Ay, Dios lo probó. De repente: Señor, yo te amo, te adoro, Señor. Y de repente llega la prueba. ¿Me amás? ¿Sabe qué eso hizo con Job? Y por eso Satanás le decía: él te honra porque lo tienes todo. Entonces, y le dice: Señor, vamos a probar a Job. ¿Y sabe que Job salió bien? Porque Job había sido tratado ya. Pero ¿cómo salió la esposa de Job? Esa mujer: no, maldice a tu Dios y muérete, digo, en medio de la prueba.
En medio de la prueba sale a relucir lo que hay. ¿Qué es lo que Dios hace primero? Te depura. Diga el que tiene la par, Dios te está depurando. Dios te está depurando, mi hermano. Dios está sacando a luz. Por eso David decía: examíname, Señor. Dios te está sacando a luz las cosas. Aquellas cosas que usted creía: no, mira que yo, ay no, yo en esas cosas no tengo problema, fíjese. Yo física, no, a mí esas cosas no me pasan. Dios te está probando, te está depurando. Pero vamos a lo segundo. El segundo propósito, hermano. Segundo propósito. Dice Daniel capítulo 12, versículo 10. El segundo propósito es: muchos serán limpios. Primero. Segundo, muchos serán emblanquecidos. ¿De qué nos habla el emblanquecimiento? De santificarnos. Las pruebas nos santifican. Segundo, hermano. Primero, te depura. Ahora te va a santificar, porque te va a sacar la escoria, te va a sacar todas aquellas cosas. ¿Dónde? En las pruebas. Señor, ¿y por qué estás probándome? Porque te estoy santificando. Señor, ¿y por qué me está pasando eso? Porque te estoy santificando. Te estoy enseñando. Ay, sí que mire, ya siento que voy a reventar. Dios te está santificando. Dios te está refinando. Dios te va a llegar a emblanquecer. Malaquías capítulo 3, versículo 2. Dios te va a emblanquecer. Porque, hermanas, ¿por qué le ponen lejía a la ropa? ¿Cuál es la razón por la que las mujeres que lavan y los hombres que lavamos también? ¿Por qué le ponemos lejía a la ropa? ¿Por qué le pone usted lejía a la ropa cuando usted lava, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué usamos lejía en la ropa? Para que le emblanquezca, ¿verdad? Y exacto, para que le quite las manchas. Y que la ropa que dice, ¿ha visto usted los anuncios? Le dice, mire, antes y después. Antes de la lejía del camino y ahora con la lejía del camino. Y allá. Y blancecita, dice. ¿Cuántos sabían que Dios usa lejía? ¿Cuántos sabían que su Dios usa lejía? Vamos a leer, mire. Y dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, diga conmigo, Él es como fuego. Ese fuego se refiere al fuego que purifica el oro. Ese fuego purificador. Pero también como a ese jabón de lavadoras es la lejía. Hay una versión que dice lejía, que te emblanquece. Tu Dios te emblanquece y tu Dios te santifica. ¿Cómo? A través de las pruebas. Versículo siguiente, versículo 3. ¿Y qué va a hacer Dios? Se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Luego que sea refinado, vas a ser una persona diferente. Vas a ser una persona total. Ya no vas a ser el mismo. Ya no vas a ser la misma. Después que Dios te empiece a santificar. ¿Y cómo? A través de las pruebas. Ay, cuando nos han caído esos garrotazos del Señor, cuando hemos sentido y de repente nos levantamos, ya no somos los mismos, hermano. Ya no somos las mismas personas. Dios nos está cambiando. ¿Cómo? A través del emblanquecimiento. Dios te va a ponerle y dice, mira, quiero ver. Ay, aquí tenés unas manchas. Fíjate que ya traté de diferentes formas y no. Te voy a poner lejía, dice el Señor. Y comienza y de repente sentís que te arde. Ya ha caído usted lejía y que se cae. Y le cae lejía en una herida. Ay, siente usted aquello que le arde. Pues sabes que Dios está tratando contigo. Dios, a veces tu esposo puede ser lejía. A veces tu esposa puede ser lejía. A veces tu jefe puede ser lejía. Y a veces el pastor puede ser lejía. Pero Dios te está formando, aleluya. Dios te va a formar de diferentes maneras. Cuando de repente te dicen algo y no te gusta, ahí va la lejía, mi hermano. Cuando de repente estás en medio de una situación y viene y te cambia todo. Y dices, ¿por qué? Ahí está la lejía. Dios te va a emblanquecer. ¿Por qué? Porque las pruebas nos santifican. Tercero, primero, vamos a ver cuál es estamos hablando del
triple propósito de las pruebas. Número uno, ¿cuál era? Las pruebas nos depuran. Número dos, las pruebas nos santifican. Y número tres, las pruebas nos pulen. Vamos a ver la capítulo 10, 12, versículo 10 dice: muchos serán limpios, primero, emblanquecidos, segundo, y tercero, purificados. La palabra purificados es el hebreo saraf y significa refinar, acrisolar, afinar o ensayar. ¿De qué nos habla? Pulida, la pulida. Esta es la pulida final. Esta es una pulida que Dios nos da. Esto es cuando uno siente que hoy, yo siento que hoy sí ya estoy más. Ay, bien, espérate, dice el Señor. Y agarra. ¿Ha visto usted que los que trabajan en obra de banco usan una máquina así que se llama pulidora? Y esa pulidora empieza y empieza unas velocidades y le pasan a veces con lija. Y depende de qué, cómo es la pulida que necesita, así es el grosor de la lija. Y a veces si usted siente que, ay, este hermano, qué bárbaro, ay, que ese te está puliendo. Hay hermanos lija, hay esposos lija, hay esposas lija, hay de todo lija. Y ha visto usted que las lijas tienen diferentes espesor, ¿verdad? Y dice, la número tal, dice, la número, deme una para agua, dice, deme una, yo quiero una que raspe todo. Ay, a veces el Señor dice, ángeles, necesito una que raspe toda para el hermano. Y de repente el Señor dice, a ver, y dice, hermano, porque Dios te va a pulir, la pulida. Diga que tiene aparte, Dios no está puliendo. Diga. ¿Cuántas esposas sienten que su esposo, no las de aquí, verdad, de otra parte, que su esposo sirve de lijita? Ella es lo mismo. Y de repente, ay, pastor, ya no la aguanto. Pero ¿sabes qué? Esa es la lija que necesita. Yo a veces cuando de repente llega alguien y me dice, pastor, ay, el hermano tal, yo ya no lo aguanto. Pero el hermano lo que no sabe es que de repente lo veo más brilloso, ¿verdad? Lo veo que está brillando más de la cabeza. Bueno, Joaquín, pero de repente, pero está brillando. ¿Y por qué? Porque está siendo lijado por el Señor. Las pruebas, las pruebas te pulen. Las pruebas sirven para pulir. Ahora, ¿y al final para qué? Porque Dios quiere que seas un producto terminado. Dios quiere que seas un hombre de bien, una mujer de bien, que honre y glorifique al Señor. ¿Por qué? Porque en estos tiempos Dios va a formar a su pueblo por el cual Él viene. Y dice, los impíos, esos van a seguir igual. Dice, eso les pasa, las pruebas les pasa, a una le pasa, y siguen igual. Pero los entendidos comprenderán. ¿Cuántos entendidos hay en esta mañana? Pero los entendidos comprenderán. Esta mañana comprenderás que Dios está trabajando contigo porque te está formando para algo grande. Dios no está perdiendo el tiempo contigo. Esa situación no es pérdida de tiempo. Esa situación Dios te está formando y tú la necesitas. Tú necesitas eso que tenés. Tú necesitas esa situación. Por eso, hermano, Salmo 66, versículo 10. Ya vamos a terminar. Salmo 66, 10. Cuando un pastor dice ya vamos a terminar, es porque te está puliendo. La paciencia. Salmo 66, versículo 10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a abundancia. Dios te va a pulir. Ay, hermano, de repente que te llega una enfermedad y empiezas un proceso y es la de no acabar, y Dios, algo que tú necesitas está formando el Señor. Hace algunos años, muchos años atrás, recuerdo que les leí esto que les voy a leer ahorita, y se trata acerca de la taza de té. Muchos se han de acordar de esta, pero algunos no. Se lo voy a leer para que usted comprenda acerca de por qué tienes que ser probado y tratado. Y dice, había una pareja que viajaba mucho a Inglaterra para ir de compras en las hermosas tiendas.
A ambos les gustaban las antigüedades y los artículos de barro, especialmente las tazas. Un día, en una hermosa y exclusiva boutique, vieron una hermosa taza. El hombre dijo: ¿puedo verla? Nunca he visto algo tan hermoso. Y la mujer se lo mostró. Mientras ella se la daba, la taza de repente empezó a hablar. Es que usted no entiende, dijo la taza. No siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo donde yo era roja y de barro. Mi maestro me tomó y me enrolló y me pegó una y otra vez y yo grité: déjame en paz. Pero él solo sonrió. Todavía no. Luego me pusieron en una rueda que daba vueltas, dijo la taza. Y de repente di vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Párale, me estoy mareando, grité. Pero el maestro solo dijo: todavía no. Luego me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Yo me preguntaba por qué me quería quemar. Yo grité: toquen la puerta. Lo podía ver por la abertura y podía leer sus labios mientras meneaba la cabeza diciendo: todavía no. Finalmente la puerta se abrió. Me puso en una mesa y me empecé a enfriar. Así, esto es mejor, dije yo. Luego tomó una brocha y me pintó por todos lados. Los olores eran horribles. Pensé que iba a vomitar. Detente, detente, exclamé. Él solo dijo: todavía no. Luego de repente me volví a meter al horno, pero no como el primero. Este estaba 2 veces más caliente y yo estaba segura que me asfixiaría. Le rogué, le pedí, grité, lloré. Todo este tiempo lo podía ver por una abertura moviendo su cabeza y diciendo: todavía no. Entonces me di cuenta que no había esperanza. Nunca lo podría lograr. Estaba lista para darme por vencida. Pero la puerta se abrió y me sacó y me puso en el estante. 1 hora después me entregó un espejo y dijo: mírate. Y me miré y dije: esa no soy yo, no puede ser yo, es hermosa, soy hermosa. Yo quiero que recuerdes entonces, me dijo, yo sé que duele ser enrollada y golpeada, pero si solo te dejo, te hubieras secado. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en esa rueda, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras hecho pedazos. Yo sé que te dolió y que estaba caliente y desagradable en el horno, pero si no te hubiera puesto ahí, te hubieras estrellado. Sé que los olores eran fuertes y cuando te llené de pintura por todos lados, pero si no hubiera hecho esto, nunca te hubieras afirmado. No tendrías color en tu vida si no te hubiera puesto en este segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo porque la firmeza no iba a aguantar. Ahora eres un producto terminado. No sé cuántos productos terminados hay aquí, pero Dios quiere terminar como la taza. Póngase de pie, por favor. Quiero cerrar, músicos, y quiero concluir. Deuteronomio, por favor, capítulo 8, versículo 15. 3, el triple propósito de nuestras pruebas. Número 1, las pruebas nos depuran. Número 2, las pruebas nos santifican. Número 3, las pruebas nos pulen. Dios no hace nada en vano. Y cuando tú le has dicho al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, dice Dios: ok, yo voy a ser tu Dios y yo voy a meter mi mano en ti. La Biblia dice que nuestro Dios es nuestro alfarero y Él va a meter la mano para formarte. Él no te va a dejar así como estás. Tú necesitas cambios al igual que yo. Por eso es importante, mi hermano, que entendamos esto. Los entendidos comprenderán. Y nosotros necesitamos entender esto. Miren, como la taza, Dios quiere que seamos productos terminados, no a medias. Dios no quiere nada a medias. De hecho, Él dice en el Apocalipsis, le dice a una iglesia, dice: yo no quiero gente tibia. Yo quiero que mejor seas frío o sea caliente, pero no sea tibia. No seas a medias. Yo voy a trabajar contigo hasta formarte. ¿Y cómo? Las pruebas. Las pruebas. Wow, esas cosas que te quitan el sueño. Esas cosas que pasas en la noche pensando y dándole vuelta a la cabeza y que no le hallas por dónde. Esos problemas familiares que sentís que es de más, no veo nada. Esos problemas de trabajo, esos problemas financieros, esos problemas con tus hijos, esos problemas con tus padres. Sentís que ya no aguantás
Dice Dios, un poquito más, porque estoy trabajando contigo. ¿Y sabes qué? Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. No era nada fácil, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. No era nada fácil. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. No era nada fácil. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Pero aquí está la razón. Para la postre, ¿qué dice? Hacerte bien. Porque al final, ¿qué quiere Dios? Hacerte bien. Al final, papá, mamá, cuando tú regañas a tus hijos, ¿qué es lo que busca? Hacerle bien. Cuando tú le niegas algo a tus hijos que tú sabes que le va a hacer mal, ¿por qué lo estás haciendo? Porque le quieres hacer bien, aunque ellos no lo entiendan. ¿Por qué no le compras a tu hijo de 3 años que de repente quiere que de mascota le compres una culebra? ¿Por qué no se la compras? Porque tú sabes que no. Y decir, no, hijito, ay, aunque te haga berrinche. Y no, hijito, yo prefiero que te esté dando en la cabeza a que la culebra te vaya a comer. Dios sabe, y Dios trabaja contigo, y Dios trabaja, y Dios trabaja, y Dios va formando, y Dios va haciendo esto, y Dios te lleva por poquito, y de repente sentís que, pero no, ¿por qué no veo, Señor? No veo por dónde. Porque Dios te está probando. Pero Señor, ¿por qué otro sí y yo no? Porque Dios está probando contigo. Pero a la postre te va a hacer bien. Él te va a hacer producto terminado. Él te va a salvar, iglesia. Él te va a salvar. Él va a llevarte a la estatura del varón perfecto. Él te va a llevar a que veas la gloria del Señor. Él va a mostrarte cuántas cosas, hermanos. Después de que uno pase una prueba, ya no es el mismo. Ay, después de que una vez es todo bravucón, no sé, pero de repente viene la prueba, y después sale uno todo bien. Ay, sí, hermanito, Dios lo bendiga, hermano. Bien cambiado. Bien cambiado, hermano. Hace poco me pasó a mí algo. Llegué a un lugar, no había parqueo. Entonces vi un espacio y me quise parquear en ese espacio, y de repente sale una persona, aquí no se puede parquearme. Yo sentí así, pues en la calle, ¿cómo que no voy a poder parquear aquí en la calle si es libre? Y entonces salen unas señoras allí, aquí no se puede parquear. ¿Y sabe qué hice yo, hermano? Le dije, disculpe, señor, disculpe, ahorita mismo me voy. Me fui a buscar por otro lado. Yo dije, yo mismo me quedé así, wow, en otro tiempo yo me venía aquí, ¿por qué? Aquí yo me parqueo y ¿qué? Hijo, yo sentí, digo, wow, Señor, las pruebas me han cambiado, Señor. Las pruebas te cambian. Las pruebas hacen cosas grandes en ti. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay algo que no puedo dejar de decírselo en esta mañana, y es esto. Dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 12, si me lo ponen por favor, 12:10 dice de Daniel: los impíos, dice, procederán impíamente. O sea, hermano, el que no quiere entender no va a entender, y está girando el mismo vuelta, y va y cae lo mismo, y vienen sus generaciones y se van al mismo hoyo, y van al mismo hoyo, y van al mismo hoyo, y no, dice, nosotros somos así, ¿qué? Usted mira, hay una cultura. Hay una cultura de ser aquí se llama, y todo, y vienen los niños igual y caen a lo mismo, Pero dice, pero los entendidos comprenderán. Ahora, fíjese bien esto, hermano, seamos entendidos. Dios quiere que, si Dios te muestra algo, es para que lo cambies, no para que, así soy yo y qué. No. ¿Sabe qué, hermano? Hay personas que en medio de las pruebas se amargan. Hay personas que en medio de las pruebas se llenan de resentimiento, de rencor. Eso te va a destruir. Eso te va a acabar la vida. ¿Sabes qué tienes que hacer? Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Te voy a decir algo. Quiero hablar con las hermanas, las mujeres. Quizás tú vengas de quizás hayas pasado situaciones como esta.
Quizás tuviste un matrimonio que te destruyó, que te dañó. Quizás tuviste un esposo que te maltrató. Quizás tuviste un esposo que no fue responsable contigo. Pero te quiero decir algo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a perdonar y a limpiar tu corazón. El hecho de que hayas vivido todo eso no significa que entonces vas a vivir con el rencor y la amargura toda la vida, porque eso te va a destruir a ti. Tienes que perdonar, porque el entendido, y vas a entender, ese era el esposo que necesitaba en ese tiempo, y Dios me enseñó a través de ese. Ahora glorifica a Dios y sana tu corazón. Hijos, hijas, quizás hayas vivido en un hogar donde tus padres o tu papá te abandonó el hogar. Quizás hayas vivido en un hogar donde tú viste que maltrataba quizás tu papá, tu mamá, y todo eso te llenó de amargura. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de entender algo. Perdona. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Y es tiempo de perdonar. No puedes seguir igual, porque entonces vas a seguir en la misma rueda de caballito. Tenés que salir de ahí y empezar a perdonar, y dejar que el Señor trate esas áreas en tu vida para que puedas vencer y ser persona diferente. Por eso, ahora mejor sé entendido, sé entendida, y decirle: Señor, yo quiero ser diferente. Trata con mi vida. Y Dios te ha mostrado, y lo primero que Él hace, empieza a mostrarte, te empieza a depurar y comienza a mostrar. Dice: aquí había esto, mira, no te habías dado cuenta que estaba esto. Y para que hay cosas que están tan ocultas en nosotros, que tienen que pasar muchas cosas para que brote. Diga: Señor, ayúdame en esto, perdóname, no sabía que había esto en mí. Hay personas que decimos así: yo jamás hiciera tal cosa. Por ejemplo, yo jamás voy a matar a alguien. Pero de repente te encuentras en una situación donde te sentís que eres capaz de eso, y el Señor te lo muestra, y empezás a trabajar en esa área, porque tenés que salir de ahí. Entonces la prueba que Dios te mandó fue para que entendieras, y te limpia. El Señor te santifica y el Señor te va a pulir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? A la postre, hacerte bien. Cierre sus ojitos, por favor. Quiero que le diga al Señor: Señor, yo ya entendí, Señor. Quiero ser entendido. Gracias por las pruebas. Gracias por los problemas. Gracias por la situación que estoy pasando. Gracias por lo que estoy viviendo. Gracias, Señor. ¿Por qué no levanta sus manos y dígale al Señor: Señor, ayúdame?